A continuación tenemos la tabla imparte, que tiene tres atributos: estudiante, curso y profesor. No nos dicen cuál es la clave de esta tabla ni sus claves candidatas, pero sí nos dan las dependencias funcionales que hay entre estos atributos, que son estudiante y curso implican al profesor, y el profesor implica al curso. Por lo tanto, tenemos que determinar cuáles son la clave o claves candidatas que hay en esta tabla y, lógicamente, analizar si se encuentra en forma normal VoiceCode, asumiendo que está tanto en primera como en segunda y tercera. Solamente nos queda analizar si está en VoiceCode. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar las claves candidatas, pero vamos a renombrar los atributos para que sea más fácil el análisis. Vamos a ponerle E por estudiante, C por curso y P por profesor. Por lo tanto, las dependencias funcionales nuevas son C implica P y P implica C. Entonces vamos a trabajar con la primera. EC implica P. Entonces tenemos que EC implica AEC por reflexividad, y EC implica AE, y EC implica AC por descomposición. Por lo tanto, la clave candidata para esta tabla es EC. Con eso llegamos a todos los atributos de la tabla. Ahora probamos con P. P implica C. Entonces tenemos que P implica P por reflexividad y no podemos llegar a E por ninguna dependencia. Por lo tanto, lo único que nos queda es aumentar. Tengo EP implica AEP si aumentamos la dependencia funcional P implica P. Y ahora descomponemos para demostrar que llegamos a E. Entonces EP implica E y EP implica P. Por lo tanto, la clave candidata es EP. Entonces tenemos las claves candidatas EC y EP, las cuales son binarias, tienen más de un atributo, son dos claves candidatas, o sea, más de una, y se solapan. Ambas comparten el atributo E. Por lo tanto, podemos automáticamente decir que no está en VoiceCode. Ahora vamos a analizar esa afirmación por medio de las dependencias funcionales. O sea, que el determinante, el lado izquierdo, sea clave candidata de la tabla. Entonces, estudiante curso implica profesor. Estudiante curso es una clave candidata, sí, es EC. Por lo tanto, cumple la regla de VoiceCode. Profesor curso, o sea, P, ¿es una clave candidata de la tabla? No, es parte de una clave candidata. Por lo tanto, no cumple la regla de normalización de VoiceCode. Entonces tenemos que fragmentar la tabla. O sea, profesor curso se generará como una tabla nueva. Entonces vamos a tener la siguiente tabla. Voy a generar la tabla I1, que va a tener a PC, profesor curso, y la dependencia funcional que se fue en este caso, que es P implica C. Como P implica C y ninguna es parte de la clave ni es clave candidata, o sea, ninguna es clave candidata básicamente, entonces tenemos que analizarlo con los axiomas de Armstrong también para determinar cuál es la clave. O sea, P implica C y P por reflexividad se implica a sí mismo. Por lo tanto, con P llego a todos los atributos de la tabla, entonces P es la clave, de forma muy rápida. Entonces está en forma normal VoiceCode, dado que como P es la clave, estaría cumpliendo la regla de VoiceCode. Básicamente, como ya lo hemos visto en todos los ejemplos, cuando tenemos solamente una dependencia funcional, el determinante pasa automáticamente a ser la clave. Ahora vemos qué pasa con la tabla I2, que es la original menos el elemento determinado, en este caso curso. O sea, tendríamos la tabla I2 con los atributos estudiante y curso, o sea, y profesor, EP. ¿Y qué dependencias funcionales se mantienen acá? Ninguna, porque la única que quedaba era EC implica P, o sea, estudiante curso implica profesor. Pero como curso se fue a la tabla I1, entonces no puedo generar esa dependencia funcional. La única alternativa que me queda es ver si EP o profesor
estudiante son alguna de las claves candidatas. De lo contrario, tendría que dejar decir que esta tabla no es normalizable en VoiceCode. Justo, los atributos EP son una de las claves candidatas de la tabla. Por lo tanto, EP es la clave de esta tabla. Y por lo mismo podemos demostrar que EP implica a EP por la regla de la clave. Entonces esto estaría en forma normal VoiceCode. Entonces de la tabla y original tenemos dos nuevas tablas, I1 e I2, que ambas están en forma normal VoiceCode. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.